Me gustaría empezar este diálogo mirando un video. Hace pocas horas, Estados Unidos publicó un video en el que ya podemos ver algunas imágenes de la flota. Podemos ver algunos de estos buques de guerra, podemos ver a los soldados en operaciones, a los marinos. Dura apenas 1 minuto y medio. Me gustaría que lo viéramos, así nos podés también explicar en qué consiste todo este despliegue y hablar a continuación de qué naves se han sumado. Vamos, Daniel, adelante, por favor. Esto que están viendo ustedes es una estructura de desembarco anfibio. Ok. Eso supongo que lleva vehículos terrestres, además de soldados, ¿no? Sí, lleva estructura de desembarco y dentro de la estructura de desembarco diversos tipos de vehículos terrestres, pero ustedes tengan en cuenta que al mismo tiempo que esto está sucediendo, cuando produzcan el desembarco, los Sí. helicópteros que están en el Iwo Jima, que es la base naval ambulante, y los Harrier de despegue vertical van a estar operando sobre el territorio como techo de defensa de quienes lleguen a las playas de Venezuela. Mira, yo cuando lo veía pensaba precisamente en eso. Yo ya lo vi al video hace un rato y pensaba, estos aparatos enormes que se desplazan en el agua no parecen especialmente rápidos y yo podía imaginar toda una tropa venezolana disparando contra esas estructuras. Entonces, estas estructuras son cubiertas desde el aire, me decís. Son cubiertas desde el aire de esos dos mecanismos que son de baja altura. Tanto el Harrier como los helicópteros pueden atacar estructuras de defensa sin perjuicio de que ustedes tengan en cuenta que la estructura militar que en este momento está cercana ya a las aguas territoriales de Venezuela, aparentemente estarían llegando mañana jueves al borde de las aguas territoriales. Tuvieron un problema de tiempo vinculado a una situación climática, pero como ya mostramos ayer, Maduro está rodeado no solamente por mar, sino que también está rodeado por tierra, ya que tiene Estados Unidos desplegado un dispositivo de combate, ataque y defensa en Guyana, y al mismo tiempo les quería comentar que esta información que te di, que recibí hace muy pocos minutos, que ya está en Brasil la versión, seguramente pronto la van a ver en los medios de comunicación, de una operación que sería de extracción de la cúpula militar venezolana. Y este es uno de los temas que más se ha discutido en las últimas horas en todos los medios de comunicación del continente, que son diversos destinos de estos delincuentes. Unos dicen que iría a Nicaragua, Bailey es el que da esa información, otros dicen que estaría pensando en ir por tierra hacia Colombia, que ya inclusive parte del tesoro en lingotes de oro que poseen estos ladrones se estaba desplazando por tierra, y la información que vos diste hace 2 días del cierre específico de la frontera con Colombia, en realidad era una forma de acceder a este mecanismo de fuga. Pero lo que a mí me dicen ahora es que hay una operación llamada Imery, que está vinculada a una cadena montañosa que separa ambos países, que estaría preparando una extracción desde el lado militar brasilero. Brasil, para hacer una operación de combate necesita autorización del Parlamento, pero para hacer una operación de rescate, que sería el caso, no la necesita. Entonces, Lula al final, ¿qué posición tiene respecto de Venezuela? Porque ha sido un poco ecléctico, ¿no? Es decir, por un lado él ha condenado el fraude, pero por otro lado tiene una relación relativamente aceptable con Nicolás Maduro. ¿Cómo explicamos esta relación entre Brasil y Venezuela? Bueno, no se puede explicar solo con Lula, porque Brasil es un país grande y complejo. Y esto que está ocurriendo, que impulsa el Partido de los Trabajadores, tiene mucho que ver, en mi opinión, con el gran dilema que yo creo que hay que plantear, que vos planteaste al comienzo de la transmisión. ¿Realmente queremos que se exilie Maduro o que esté preso y cuente a quién le llevó dinero, a quién lo ayudó?
Nosotros hemos vivido nuestro propio drama en la Argentina. Hay ya algunos casos muy conocidos, el de un marginal de la política que contó que tenía $1 millón que le había dado Venezuela en un bolsón en su casa y lo repartía. Lo Luis dijo él Delía, en un ¿no? reportaje, efectivamente. Después, Sí. una persona muy importante que es Antonini Williams, entró a la Argentina, lo pescaron con una valija. Ahora ese día entraron 7 más. Al mismo Claro. tiempo, la pregunta que todos tenemos es, ¿cuánta plata fue a Honduras, a Xiomara Castro para su campaña electoral? ¿Cuánta plata hubo para defender a Zelaya en su momento? ¿Cuánta plata realmente ha repartido en la cúpula de Brasil? ¿Cuánta en la de Colombia? Entonces, tenerlo a este hombre preso es como tenerlo al Mayo Zambada. Claro. El Mayo Zambada, luego de haber confesado sus crímenes, ya ha sido condenado a, y escuchen esto, $15.000 millones tiene que pagar el Mayo Zambada. Entonces a este hombre lo queremos, yo creo que la gente vote y elija, lo queremos tras la reja, como está en esa imagen, confesando sus crímenes, como pasa con el Mayo Zambada por el resto de su vida. Yo lo prefiero a este hombre por el resto de su vida preso, no muerto, Sí, preso, hablando y entregando a sus cómplices, porque se llega a Maduro también por el proceso del Mayo Zambada, porque el Mayo Zambada y el Chapito Guzmán cuentan que la droga entra por Honduras, por México, pero que el jefe es Nicolás Maduro. Entonces a mí me exacto. parece muy importante que más que especular para buscar un poco de rédito mediático por dónde se va Maduro, lo que hay que decir públicamente es no queremos que este hombre se fugue, queremos que cuente toda la verdad de lo que ha pasado, cómo se ha infectado nuestro continente en los últimos 20 años con este narcosocialismo del siglo XXI. Mirá, ahí tenemos una imagen ya de 10 minutos de votación, solo 10 minutos de votación, hay 3.330 votos, el 96% quiere a Maduro preso y un 4% dice que lo prefiere exiliado. Le quiero decir al público que esta encuesta va a finalizar cuando termine esta transmisión en vivo, pero después vamos a montar la misma encuesta en la comunidad del canal y vamos a darle mucho más tiempo para que corra, y esta encuesta probablemente sea también transmitida a través de medios de comunicación tradicionales, así que va a llegar mucha gente a votar. Nos interesa que la gente vote y se exprese por este medio. Carlos, te sumo un caso que estaba pensando mientras te escuchaba. Mencionabas Honduras, mencionabas a ciertos personajes siniestros de la Argentina, podríamos sumar también a los bolivianos, a Evo Morales, por supuesto a los Castro, pero también pensaba en Gustavo Petro. Es decir, Gustavo Petro fue acusado desde la campaña misma de recibir apoyo logístico y económico desde Venezuela. Y Petro enfrenta elecciones a principios del año próximo, en el primer semestre del año próximo. ¿Vos creés que con un Maduro preso podemos descubrir cosas sobre Gustavo Petro y su gente también? Sí, por supuesto. Toda la cúpula del espacio de izquierda en Venezuela y en Colombia están combinadas porque estuvieron combinadas con los grupos terroristas. Recordemos que Gustavo Petro fue parte del ELN, que tuvo una participación terrorista él también, y su propio hijo confesó en una causa judicial que está en trámite que él recibió dinero de un narco colombiano. Ahora, no sabemos cuánto dinero recibieron esta gente. Y otro personaje que a mí me interesa mucho, que es el actual presidente de Cuba. ¿Cuánta plata fue al Banco Nacional de Cuba? ¿Cuáles cuentas tiene ahí Maduro? ¿Cuánto ha recibido este hombre? Porque si realmente, como todos sospechamos, este es uno de los lugares de evasión de dinero de Venezuela, estamos hablando que el presidente de Cuba sería responsable del lavado de activos. Y entonces pasaría a una calificación distinta para aquellos que creemos que después que caiga la primer ficha del dominó, que sería Venezuela, debiera caer Nicaragua, debiera caer Cuba y debieran caer todos aquellos que estén complicados en esta hipercorrupción que ha vivido el continente en los últimos 20 años.
Mira, el día de ayer hicimos un descubrimiento muy interesante porque Gustavo Petro hace pocas horas había tuiteado que el cártel de los soles no existía, que era una creación de la extrema derecha para desestabilizar a los gobiernos que no se les someten al imperialismo yanqui. Ahora nosotros descubrimos, bueno, acá está el tuit de hace pocas horas de Gustavo Petro, el que estaba mencionando recién, pero en el año 2020 le encontramos un tuit a Gustavo Petro donde afirmaba que el cártel de los soles estaba operando en Colombia. Es decir, hace 5 años el propio Petro afirmaba que el cártel de los soles sí existía, y no solo existía, sino que también operaba en Colombia, sobre todo en la frontera con Venezuela, y bueno, 5 años más tarde dice Gustavo Petro, ahí está, mira, 18 de mayo del año 2020, todavía sigue subido el tuit, el cártel de los soles estaba en Colombia, pone Gustavo Petro hace 5 años. Es decir, ¿esto por qué lo mostramos? Porque apuntala tu hipótesis de que muchos de estos personajes deben estar muy nerviosos, no solamente por la amistad o por la complicidad político-ideológica que tienen con Maduro, sino por las deudas económicas que deben tener, o sea, por una complicidad en clave de crimen organizado, ser partes de ese crimen organizado. Con lo cual, la significación de la encuesta que hemos lanzado es tan profunda como decir, si Maduro cae preso, vamos a descubrir toda una trama que hasta ahora apenas la punta del iceberg está viéndose en Venezuela, pero cuando uno pueda ir a las profundidades, va a encontrar personajes en prácticamente todas las latitudes de la región involucrados con esto. Ahora, Carlos, te llevo a un terreno que tiene que ver con lo que estás hablando, porque ayer salió en Revista Semana una nota donde dice, cuidado, la investigación de Semana, el jefe en realidad no es Maduro, el jefe es Diosdado Cabello, y lanzan allí una bomba diciendo que incluso después del fraude, Maduro habría querido renunciar y quien le paró la mano, quien lo frenó en seco, fue Diosdado Cabello. ¿Vos tenés alguna información o estabas al tanto sobre esto? Sí, es absolutamente así. En realidad, la información tiene un detalle más, que el no te vas vino de Moscú. ¿Por qué? Porque quien maneja la custodia personal más significativa, la última línea de defensa de Maduro, es el grupo Wagner. Claro. Putin en su momento se los recomendó como gente de mucha confianza, porque Maduro estaba preocupado de Cabello. Yo les conté a ustedes, pero lo voy a repetir porque siempre hay gente que no lo ha escuchado, que cuando muere el comandante Chávez, Cabello parecía tener los fierros necesarios para convertirse en presidente de Venezuela. Llegó una sorpresa. Antes de comenzar el velorio de Chávez, llegó Cristina Fernández de Kirchner, entonces presidente de la Argentina, y se entrevistó con la cúpula venezolana y dijo, acá tengo el testamento político del comandante, el presidente es, quien debe asumir es Nicolás Maduro, y si tienen alguna pregunta, le hacen la pregunta a Raúl Castro, que es el otro que sabe, que es el otro albacea del testamento político del comandante Chávez. Entonces, está claro que la presión que estamos viendo les preocupa a muchos. Volviendo a ese momento, también en ese momento se decía que quien mandaba en el tema narcotráfico era Diosdado Cabello. Ahora, en la investigación del juez que siguió el caso del Mayo Zambada, lo que dice el Mayo Zambada es que el responsable y conductor es Nicolás Maduro. Puede ser que sea el responsable Nicolás Maduro o que Diosdado sea tan astuto que ha conseguido que sus socios le tiren el paquete a uno de los miembros del conjunto. Ahora, que Diosdado, Maduro y Padrino López son los responsables centrales de todo esto y que no solamente integran esta mafia ellos tres, está el generalato. Digo porque también he escuchado que algunos dicen que se podría hacer una transición con los generales de Maduro. Eso es una transición hacia la nada. Quien tiene que asumir el gobierno es Edmundo González Urrutia, quien tiene que asumir el poder dentro de ese gobierno es Corina Machado,
a la que no la dejaron competir, porque si el mundo arrasó, ella iba a ser una tormenta, porque tiene, como diríamos en la Argentina, los ovarios necesarios para enfrentar a esta mafia, porque hay que enfrentar a esta mafia viviendo en Venezuela. Nosotros las enfrentamos de nuestros países. Ahora, yo creo que acá está en juego también el destino de todos los pueblos que han sido sojuzgados estos 20 años. Y por eso es importante esta sensación que tiene cada cubano, cada venezolano, cada nicaragüense en el exilio, de pensar que la pesadilla empieza a terminar. Yo me he encontrado en estos días con venezolanos que han visto nuestra transmisión aquí en Buenos Aires y me han parado en la calle para decirme, por favor, gracias, queremos volver a nuestra patria. La Argentina es maravillosa, pero queremos volver a nuestra patria libre. Nadie quiere estar afuera de su país. Totalmente. Te cuento, Carlos, que estamos rumbo a los 15.000 espectadores en vivo, a pesar del horario dificultoso en el que nos hemos conectado. Eso gracias a nuestros amigos que nos han dejado su me gusta, que han estado colaborando, utilizando allí el chat y todos estos trucos que uno tiene para agilizar el algoritmo, así que gracias también para ellos. Carlos, decías que en realidad una transición con los generales del régimen o garantizada por alguna parte de las Fuerzas Armadas lo ves como algo irrazonable y que esto debiera estar en manos de Urrutia y de María Corina Machado, de González Urrutia y de María Corina Machado. Ahora, esto necesitaría hipotéticamente la garantía de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ¿cierto? Es decir, dado que el sostén del régimen es un cuerpo militar totalmente corrompido, ¿cómo se hace para hacer una transición sin contar con el apoyo militar de otro país? Bueno, fundamentalmente con una coalición internacional. Una coalición donde tienen que participar las democracias del continente y las democracias europeas. Mi información es que Francia ha dado una primer palabra al Departamento de Estado, que hay una conversación con el resto de la Unión Europea, con Alemania, con Gran Bretaña, con naturalmente los países que están más cerca de nuestras ideas, como el gobierno italiano. Todo esto tiene algunas dificultades desde el punto de vista jurídico, porque todos estos países tienen que pasar por aprobación parlamentaria para determinados movimientos militares, aunque sean movimientos de captura de jefes narcos. Pero lo que está claro es que el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional, que estamos ambos en la cabeza de un hombre clave en todo esto, ya lo hemos nombrado, pero Marco Rubio es un hombre clave en todo esto. ¿Por qué? Porque él viene de una familia que sufrió la dictadura cubana. Entonces conoce nuestras cicatrices, porque son las cicatrices de sus padres. Entonces a mí me parece muy importante entender que este hombre está trabajando mucho y que hay que apoyar mucho esta acción. Esta es una acción por la democracia y por la libertad. Cuando alguno dice, es la entrada de un país en otro, esto no es verdad. Esto no es una invasión. Yo tengo muchas diferencias con la presidente de México. Y si Estados Unidos quisiera entrar en México, estaría en desacuerdo, porque a ella la votó el pueblo mexicano. Pero a Maduro no lo votó el pueblo mexicano. Maduro perdió la elección. El presidente es Edmundo González Urrutia. Y esto hay que dejárselo muy claro a la gente, porque empieza ya la cantinela de la izquierda del imperialismo yanqui. Por eso yo digo, acá lo que hay que hacer es consolidar una coalición internacional. Y también digo, los argentinos tenemos que pensar que ahí hay un hermano nuestro, un gendarme que ha sido secuestrado por esta dictadura. El otro día liberaron 13 presos políticos, no lo liberaron a él. ¿Por qué liberaron 13 presos políticos? Porque están intentando dar en Venezuela la batalla de la división del adversario, porque están buscando que algunos empiecen a decir, no, mejor que lo arreglemos entre nosotros. Tratar de arreglarlo entre nosotros fue lo que se hizo hasta ahora. Hasta ahora los estafaron. Por eso Lula no recibió nunca las actas. Las actas de la elección no existen. Por eso sabemos todos, inclusive Lula, que Maduro es un impostor. Y por eso la declaración de Brasil de que no lo reconoce como jefe de Estado. Ahora, parece que sí lo rescataría como delincuente. Veremos lo que hace finalmente Itamaraty.
Mira, justamente estaba buscando a ver si ya algo de esto estaba saliendo en prensa. Se empezó a publicar hace pocos minutos, hace nada. Acá, por ejemplo, en Heraldo USA dice Operación Imeri, el plan del presidente Lula para salvar a Nicolás Maduro y llevarlo a Brasil. De acuerdo con lo revelado por este informe, se utilizarían 12 navíos y un helicóptero militar para extraer a Nicolás Maduro de Caracas, Venezuela. Bueno, y acá está toda la información que se ha conocido hasta ahora al respecto. Bueno, la dimos primero. Exactamente, estamos llegando en tiempo real. Mirá, te leo algo más. Dice, de acuerdo con lo dado a conocer, la operación Imeri fue acordada durante la cumbre de países amazónicos en Bogotá, Colombia. También mencionábamos la importancia de Colombia en todo esto, ¿no? Donde el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, y su homólogo de Venezuela, Iván Gil, acordaron la extracción de Nicolás Maduro, en que utilizarán 12 navales cargados con helicópteros y tropas especiales. Sería un avión KC-390 de la Fuerza Aérea Brasileña que llegará a la capital de Venezuela para extraer a Nicolás Maduro. Sin embargo, de acuerdo con lo revelado por UHN Plus, el plan ha sido cancelado debido a la polarización que estaba generando dentro de las Fuerzas Armadas brasileñas, ya que algunos elementos se negaron a participar en el rescate. Bueno, acá hay muchas versiones. Bueno, sí. Acá estamos viviendo minuto a minuto esta guerra contra el narcotráfico y realmente, bueno, yo había recibido la otra información, ahora vos recibís esto de la división militar. Esto es factible también porque realmente en Brasil hay un fuerte debate en las estructuras militares que obviamente no son marxistas, están preocupados por esta situación que ha ido produciendo poco a poco la presión del Partido de los Trabajadores, y cada vez es más comunista, sobre Lula, que si bien viene de un pasado comunista, como presidente siempre intentó navegar a dos aguas, pero poco a poco se fue entregando a China y a Rusia. Y por eso la posición de Brasil oficial de no reconocer a Maduro es una demostración de que ni China ni Rusia están dispuestos a dar un paso para defender al narcodictador, porque si ellos estuvieran dispuestos a dar un paso para defenderlo, el primer alfil que debían mover en este ajedrez era claramente Lula. ¿Por qué? Por el tamaño de Brasil, por la ubicación de Brasil. Ahora, la otra posibilidad es que haya alguna operación de rescate que no sea oficial. Vamos a ver qué va a pasar, pero en todo caso, yo creo que lo fundamental es que este hombre no se vaya a ninguna parte, sino a una cárcel norteamericana, y que lo veamos de naranja y lo veamos con los cerrojos en sus manos, como lo vimos al Chapo Guzmán y al Mayo Zambada, que confiese y que termine en alguna celda al lado de ellos, al lado del Mayo Zambada o al lado del Chapo Guzmán, no tomando un daiquiri en una playa del Caribe, rodeado de la fortuna que se robó. ¿Qué problema que se compraría Brasil si hiciera algo así, ¿no? Es decir, frente a los Estados Unidos, con quienes la relación ya está muy, muy delicada. Hoy estaba viendo en Reuters a ver si no había nada sobre Venezuela, y prácticamente todas las noticias del día de hoy en la sección Américas, que es básicamente nuestros países para esa agencia, son casi todas de Brasil, y todas relativas a que la cúpula gubernamental ha perdido sus visas, por ejemplo, y ese tipo de cosas. O sea, Brasil hoy está en la mira, con lo cual se compraría un gran problema si esto de la operación Imeri realmente se llevara a cabo. Hablabas recién, Carlos, sobre una posible coalición de países democráticos para respaldar lo que está haciendo Estados Unidos cerca de Venezuela. ¿Ahí a quiénes incluirías? Porque hemos tenido algunas noticias. Ayer, por ejemplo, el gobierno argentino se sumó a declarar como organización terrorista al Cártel de los Soles. También tengo entendido que lo hizo Ecuador y Paraguay. ¿Quién más se ha sumado que vos tengas conocimiento o que creas que se pueda sumar a esto? Bueno, primero aclaremos que Argentina lo que ha hecho es declarar una estructura terrorista internacional a ambos cárteles, pero el paso siguiente, que sería entrar a una coalición, siempre requiere un tratamiento parlamentario. Y todos vemos en este momento en la Argentina, bueno, el resto del continente no saben, una muy fuerte agresión parlamentaria al gobierno actual,
porque estamos a muy pocos días de una primera elección en la provincia de Buenos Aires, una provincia muy importante, y luego una elección general el 26 de octubre. Entonces, está contaminando cualquier acción internacional que intente Argentina las elecciones futuras en nuestro país. Mi información es que en Europa se está analizando este tema en el conjunto de la Unión Europea. Vamos a ver esto también cómo se oficializa, porque también hay necesidad de aprobación parlamentaria. Pero en todo caso, lo que está claro es que cuando fue a pedir ayuda a Maduro al continente, solo aparecieron pequeños aliados que viven del dinero de Venezuela. Y te voy a decir una cosa más, que es muy importante que todos sepan. En la última elección de la OEA, el secretario general de la OEA fue elegido por países caribeños que viven de Venezuela. En consecuencia, es muy importante que desaparezca el financiamiento de Venezuela de todas esas realidades. Vos me preguntabas el otro día cuando hablábamos del intercambio con Cuba, bueno, pero si el intercambio ahora ya no tiene tanta importancia, pero que estamos hablando acá de la inmensa cantidad de dinero negro. Piensen que lo han condenado al Mayo Zambada a pagar 15.000 millones de dólares y ya comenzaron los procesos para decomisar sus propiedades. Hay que tener propiedades por 15.000 millones de dólares. Y cuando alguien tiene propiedades por 15.000 millones de dólares, ¿cuánto efectivo tiene? ¿Cuánto hay en las cajas de seguridad? ¿Cuántos papeles hay en las cajas de seguridad para que sepamos lo que pasó estos últimos 20 años en nuestro continente? Efectivamente, y te sumo una información que fue publicada hace 2 horas en Euronews. Francia manda refuerzos por el narcotráfico en el Caribe en medio de la tensión de Estados Unidos-Venezuela, es decir, directamente relacionado a lo que comentabas de una posible coalición que involucre también a naciones democráticas europeas. O sea, Francia, miren la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Ahí le pongo un poquito más de zoom para que se vea mejor la letra. La decisión de Francia se enmarca en una ofensiva internacional contra las redes de narcotráfico en el Caribe. El despliegue coincide con el envío de buques estadounidenses a la región, lo que eleva la presión militar y diplomática sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Así que también llega despliegue francés a la zona. Y acá tenemos ya casi 19.000 personas conectadas en vivo. La verdad no me esperaba que en esta hora tuviésemos semejante éxito. Gracias a todos los que nos están apoyando en esta transmisión, tanto con sus superchats como con sus likes. Todo nos sirve para poder llegar a más gente. Carlos, te robo 5, mira, ya estamos en 31 minutos, pero si te puedo robar 5 minutos más para un tema que nos ha quedado ahí en el tintero, ¿tenés 5 minutos? Sí, por supuesto. Solamente te quería aclarar respecto al tema de Sí, Europa, que sí. Europa recibe en este momento más cocaína que Estados Unidos y el precio de la cocaína que llega a Europa triplica el precio de la que se paga en Estados Unidos. Entonces la preocupación sobre este entramado narcotraficante es muy significativa. Sí, efectivamente. Vos sabés que otra cosa que leía hoy, que lo comento también de paso por si sirve para el análisis, es que la droga producida fundamentalmente en Colombia, que pasa por la ruta venezolana, es el 25%. El resto pasa fundamentalmente por la misma Colombia o por Ecuador, que todos los problemas de seguridad que ha tenido en los últimos 4 años, aproximadamente 5 años Ecuador, se deben, entre otras cosas, pues se convirtió en una zona caliente de paso de drogas, que se producen sobre todo en Colombia, también algo en Bolivia y algo en Perú. Ahora, el dato de que el 25% pase por Venezuela me parecía interesante de cara a evaluar que atrás de esto no solo hay una guerra contra el narcotráfico, sino también objetivos políticos de largo alcance en América Latina. Es decir, el bloqueo se está haciendo muy próximo a la costa venezolana y se ha declarado como líder de uno de los cárteles más peligrosos al narcodictador Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a Vladimir Padrino, con lo cual acá para la gente que piensa que esto solamente va de narcotráfico, hay que decirles
por lo menos en mi análisis, que también va de geopolítica, va de política en lo que pasa en América Latina y en lo que pasa especialmente en las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Te quiero entonces, mirá, ya tenemos 10.432 votos en nuestra encuesta, y los porcentajes se mantienen idénticos. 96% del chat quiere que esta gente termine presa, así nos podemos enterar a quienes han comprado y apoyado en nuestra región, y hay un 4% que los quiere exiliados. Y alguien por ahí pregunta si no existe la opción de muertos. Bueno, por caridad cristiana no quisimos sumar esa opción. Sí, pero además yo le quiero decir a esa gente que también me ha cruzado en la calle con eso mismo, sí, que no solamente por mi fe, sino que también lo que creo es que Maduro muerto es una solución para sus cómplices, claro, porque un total. muerto no habla. Y nosotros lo que queremos es conocer cómo ha trabajado, por ejemplo, Díaz Canedo, porque para la libertad del pueblo cubano, si se demuestra que Díaz Canedo es lavador de activos, entramos a otra realidad. ¿Qué ha tenido que ver la banda de Nicaragua? Toda esta gente tan degenerada de Nicaragua, donde además hay un ex terrorista argentino asesorándolos. Nosotros tenemos un continente muy lastimado y la muerte de este hombre no soluciona los problemas que tenemos, pero que él hable, que se sepa, va a producir muchas más consecuencias. América ya se estaba despertando antes de esta acción, porque por eso en la Argentina gobierna Milei, por eso va a haber en Bolivia un gobernante distinto a lo que estuvo siendo siempre el gobierno del MAS, por eso está tan mal en las encuestas la candidata comunista en Chile, por eso está tan deteriorado el prestigio de Lula en Brasil y por eso el narcoterrorismo en Colombia siembra la muerte a cada rato a cualquiera que pueda ser una alternativa al sucesor de Petro. Vamos, si te parece, entonces a nuestro último tema, que es las nuevas naves que envió Estados Unidos. Me parece que esto fue el día de ayer que se anunció, ¿cierto? Sí, efectivamente. Esto es un anuncio oficial del Pentágono y se trata primero de un cambio cualitativo en materia de submarinos, porque los dos submarinos que estaban hasta ese momento eran clase Ohio. Este es un submarino nuclear de alta capacidad de combate, es un submarino que también ha estado, mi estimado amigo, en la zona del Yemen. Y el otro es un navío que lo que tiene es la capacidad del sistema Aegis, tiene una capacidad de combate de última generación. Por eso cuando alguno me dice, no, porque esto es nada más que para impedir que lleguen drogas. No, muchachos, para impedir que lleguen drogas a los Estados Unidos, alcanza con la Guardia Costera y los aviones de vigilancia que tiene instalados en Costa Rica los Estados Unidos. En la base militar que está en Costa Rica, uno puede ver todo el dispositivo de vigilancia de carácter técnico para encontrar a los que van llegando a las aguas de la Florida, por ejemplo, o a las otras aguas del Pacífico. Acá lo que está en juego es una operación de desembarco y esa operación de desembarco necesita un dispositivo de esta magnitud. Te dije antes de comenzar, cuando hablábamos antes de comenzar, hoy el dispositivo militar de Estados Unidos en la región, con excepción de que ahí había portaaviones, es superior al que utilizó contra los hutíes en Yemen. Impresionante, dato fundamental para analizar lo que podría pasar en los próximos días. Ahora, hay quienes argumentan, Carlos, que el perfil psicológico de Trump no da para montar una especie de invasión similar a lo que pasó, por ejemplo, en Panamá. Digo, un Trump que algunos dicen que busca el Premio Nobel de la Paz, un Trump que ha sido contrario a algunas posiciones neocon en Estados Unidos, que ha querido sacar a Estados Unidos de guerras, no incorporar a Estados Unidos a guerras. En ese sentido, ¿vos esperás una invasión a gran escala o más bien una especie de operación relámpago? No puedo dar la información sobre eso porque no la tengo, pero no hay que confundir al Trump que quiere pacificar claramente Ucrania o Medio Oriente, al Trump que persigue una banda de narcoterroristas. Sigue habiendo el mismo problema que ayer me ocurrió
con un periodista internacional que en una entrevista me dijo: el presidente de Venezuela. No, le digo, perdóneme, el presidente de Venezuela no es Nicolás Maduro. Sí. Si estuvieran buscando al presidente de Venezuela sería otra cosa. Están buscando a un narcoterrorista y sus cómplices. El presidente de Venezuela es quien ganó las elecciones. En cambio, por eso dije antes contigo, pero lo vamos a repetir porque hay gente que se incorporó. Sí. A mí no me gusta la presidenta de México, pero si Estados Unidos invadiera México, yo diría no. Eso es violar la soberanía de un país, porque esa presidenta no me gusta, pero eligieron los mexicanos. Pero a Maduro no lo eligieron los venezolanos, lo eligieron al mundo. El mundo es el presidente. Eso del mundo lo quiere todo el mundo, está más vigente que nunca. Mira, acá justamente este usuario, Matías, decía: estimados, hay quienes dicen que para una invasión completa Estados Unidos requiere 150.000 soldados, pero para una operación quirúrgica este número es innecesario, ¿verdad? Lo que hay hasta ahora entiendo que son cerca de 7.000, ¿no, Carlos? Sí, pero es un tema que hay que analizarlo desde la profesionalidad de los combatientes. Claro. Una cosa es una persona con buena voluntad, que es un labrador y le dan un fusil, y otra cosa es un grupo de comandos que bajen de los helicópteros y que a cada uno que se le encuentre en el camino lo matan. Vos me preguntás si yo quiero muertes. No, no quiero ni una sola muerte, pero quiero que los propios militares venezolanos decapiten su cúpula y la entreguen para que sea juzgada, porque se trata no de sus comandantes. Como dijo claramente Corina Machado, se trata de una banda de delincuentes. A este usuario que dice 150.000 me parece además que el número es muy exagerado, dado que las Fuerzas Armadas de Venezuela están compuestas por 120.000 y no creo que estén mejor entrenadas que las de Estados Unidos. Una última pregunta, Carlos, te cuento, ya tenemos 21.000 usuarios en vivo mirándonos y quiero tomar una pregunta de una persona que ha donado a esta transmisión en vivo y dice: profe Rucauf, con lo que hizo el payaso de Miqueló acá, ¿puede ir preso? No sé si estás al tanto, Carlos, de quién es Miqueló o Michelo. No. Bueno, es un argentino que ha sido comprado por el régimen de Maduro para ir a hacer TikToks y para ir a apoyar a través de redes sociales. Después te mandaré en todo caso el material. Es desopilante. Es un argentino kirchnerista que lo contrató Maduro desde hace algunos meses para que fuese a apoyar a través de las redes sociales y entonces sale bailando algunas canciones en redes, en TikTok a favor de la dictadura. Gente comprada ha comprado de mucho más volumen. Hubo cuando hizo la farsa de su nueva asunción, hubo una troupe de argentinos, algunos han sido embajadores, que gritaban y vivaban. Bueno, con la plata se pueden comprar muchas cosas. Decía mi abuelita: poderoso caballero es don dinero. Ahora, también me gustaría recordar una frase del presidente argentino: cuando los pueblos son convertidos en esclavos, no tienen nada más que perder y son capaces de todo. Te despido con un mensaje de esta espectadora. Hola Agustín, qué lujo tener al doctor Rucauf hoy en tu programa. Yo no sé, pero con tanto despliegue, ¿no será que quieren hacer moñona? No sé qué significa. Y llevarse a todos los socialistas del Caribe. Bueno, eso es lo que estamos esperando todos, estimada amiga. Y bueno, según venimos analizando con Carlos Rucauf, si cae Venezuela, es posible que como un dominó empiecen a caer otros también. Carlos, no sé si querés hacer un cierre, un último comentario. No, un placer estar como siempre contigo y seguiremos los acontecimientos para estar juntos explicando cosas que ocurran en los próximos días. Yo creo que no hay que ser ansiosos porque esta no es una operación sencilla, pero sí hay que creer en la realidad de la relación de fuerzas entre las democracias y las dictaduras. Y Maduro está solo. Maduro está solo. Gracias, Carlos. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Al contrario, está siempre, está siempre.